Hola, ¿qué tal? Qué gusto que estés aquí hoy. Te doy la bienvenida a un episodio más. Hoy quiero que nos detengamos un momento, que hagas una pausa de lo que sea que estés haciendo y hablemos de algo que nos confronta directamente en el día a día. La autosuficiencia, queridos amigos. Vivimos en un mundo que nos exige todo el tiempo ser inteligentes, acumular títulos, resolver problemas por nuestra cuenta y demostrar que somos fuertes. Nos han vendido la idea de que la sabiduría humana lo puede todo. Pero, siendo muy honestos, ¿cuántas veces, esto es pregunta, queridos amigos, cuántas veces esa supuesta sabiduría nos ha dejado vacíos? ¿Cuántas veces nuestras mejores soluciones humanas no han podido sanar el corazón o liberarnos de nuestros peores errores? El día de hoy quiero profundizar en una lección de la escuela sabática que me voló la cabeza completamente. Se titula Cristo, Poder y Sabiduría de Dios. Y nos lleva a una carta que el apóstol Pablo le escribió a una iglesia que estaba rodeada de filósofos, de gente muy intelectual y de personas que amaban el poder. La iglesia de Corinto. Vamos a meternos de lleno en este tema, porque la verdad tiene mucho que decirnos hoy. Empezamos. Y bueno, queridos amigos, comenzamos. Pero ¿qué les parece si antes de continuar, antes de comenzar con esta plática, con este estudio, con este repaso de la lección, que seguramente el día de hoy, querido hermano adventista, tú ya lo leíste el día de hoy? ¿Qué te parece si me acompañas en oración? Querido Dios, misericordioso, Padre eterno, celestial, gracias te doy el día de hoy, Señor, por esta nueva oportunidad que se nos dio al despertar en la mañana. Gracias, Señor, por llevarnos y traernos con bien de las actividades que hacemos día a día, Señor. Gracias por protegernos de todo mal, Señor. Gracias por la salud, gracias por la vida y sobre todo gracias por tu misericordia, Padre amado. Esta noche, Señor, quiero pedirte por todas las personas que te buscan día a día, pero como siempre te digo, Padre, especialmente te pido por aquellas que aún no se han acercado a ti. Te pido, Señor, por las personas que te buscan, que en tu palabra, Señor, encuentren humildad. Que como dice Pablo, Señor, que no seamos como esas personas que se jactaban, Señor, de su inteligencia aparentemente, cuando el poder tuyo, Padre amado, es más grande que cualquier cosa. Gracias, Señor. Gracias por haber dado tu vida por nosotros. Gracias por día a día enseñarnos lo que debemos hacer, Señor. Asimismo, Señor, cometemos muchos errores durante el día, durante nuestras vidas. Permítenos, Señor, enmendar todos esos errores. Permítenos, Señor, reflejar ese carácter que tú tienes, Señor. En esta noche, Señor, vamos a dar un repaso a la escuela sabática y que seas tú ese maestro, ese guía y el que hable por medio de mí, Señor.
Gracias, Señor, por absolutamente todo. En el nombre de Jesús. Amén. Y pues, queridos amigos, como les comentaba al principio, el día de hoy, jueves 9 de julio, estamos en la lección 2 de la escuela sabática, recordándoles de nuevo que estamos ya en el tercer trimestre de esta escuela sabática. Vuelvo a repetir, esto de la escuela sabática en la iglesia adventista es un sistema sistemático para poder leer la Biblia un poquito más a profundidad, que entendamos. Y créanme que es un plan de estudio muy muy bonito. Espero que te des la oportunidad día a día de leer estas lecciones. Y como les decía, el día de hoy la lección se titula Cristo, poder y sabiduría de Dios. Me gustaría, queridos amigos, que me acompañaran a leer todo lo que dice en el texto del día de hoy y por lo consiguiente irnos a la palabra de Dios. Y para finalizar, desmenuzar un poquito lo que ahí nos dice para poder entender un poquito más. Comencemos. Y el texto dice en 1 Corintios 1, 19, 20, 30 y 31, habla de cómo la sabiduría de Dios y la sabiduría humana son increíblemente diferentes y por lo tanto mutuamente excluyentes. Nota que Pablo no rechaza la sabiduría como tal, sino el tipo de sabiduría humana que trata de competir con Dios. La sabiduría humana es incapaz de liberar del pecado a los seres humanos. Solo Cristo, la sabiduría de Dios, puede realizar esta obra. Observa la tabla que aparece a continuación. Abajo nos da una tabla y dice: pero para los que se salvan, entre paréntesis, literalmente a quienes están siendo salvados, dice: el mensaje de la cruz es poder de Dios en 1 Corintios 1:18. Abajo dice: pero para los llamados, Cristo es el poder, en 1 Corintios 1:24. Tanto en 1 Corintios 1:18 como 1 Corintios 1:24 muestran que Cristo es el poder de Dios en el sentido de que Él tiene el poder de salvar a las personas de sus pecados. De hecho, agradó a Dios salvar a los que creen mediante la necedad de la predicación. 1 Corintios 1:21. Las expresiones para los que se salvan, 1 Corintios 1:18, los que creen, 1 Corintios 1:29, y los llamados, 1 Corintios 1:24, se refieren al mismo grupo, es decir, a las personas que viven la experiencia de la salvación por medio de la fe. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Romanos 1:16. Cristo no solo es el poder, sino también la sabiduría de Dios. Eso significa que a través de Él, Dios enfrentó y resolvió el problema del pecado, un problema que la sabiduría humana era incapaz de resolver. La sabiduría de este mundo es incapaz de hacer que las personas conozcan a Dios. Por el contrario, a través de Cristo nos hacemos sabios para la salvación, en 2 Timoteo 3:15. Y abajo nos manda a la pregunta y nos manda a leer. Dice: lee 1 Corintios 1:24 al 29. Nota las palabras que aparecen allí, como poder, sabiduría, insensato y débil. Y la pregunta es: ¿qué quiere decir Pablo con esto? Al leer 1 Corintios 1:24-29, es necesario detenerse en los términos insensato y débil. La sabiduría humana puede considerar que el mensaje de la cruz es necedad y debilidad. Sin embargo, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 1 Corintios 1:25. Esto no significa que Dios sea débil o necio, sino que es simplemente una expresión que muestra cómo el poder y la sabiduría de Dios superan con creces todo lo humano. Y abajo nos manda la pregunta reflexiva y dice: reflexiona acerca de la siguiente declaración. Piensen lo que eran cuando fueron llamados. No eran muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. 1 Corintios 1:26. ¿Qué mensaje hay aquí para nosotros? Y bueno, queridos amigos, ¿qué les parece? ¿Qué les parece si ahora vamos a las Sagradas Escrituras, a 1 Corintios 1:24 y 29, para responder la pregunta que dice: ¿qué quiere decir Pablo con eso?
Y 1 Corintios 1, 24 al 29 dice, el 24 dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. El 25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. El 26 nos marca, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. El 27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. El 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y por último el 29 dice, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Este es el texto que marca la lección, y ya leímos los versículos que nos manda la pregunta. Ahora, queridos amigos, vamos a desmenuzar esto. Y para empezar a entender esto, hay que ir a la Biblia, específicamente a 1 Corintios 1, 19 al 21. Pablo dice algo que suena durísimo. Nos habla de cómo la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo son increíblemente diferentes, ¿verdad? Es más, son mutuamente excluyentes, no juegan en el mismo equipo, básicamente. Pero ojo, aquí no me malentiendas, por favor, no me malentiendas. Y Pablo tampoco lo hace. Él no está diciendo que estudiar sea malo, claro que no. O que la ciencia o que el intelecto no sirvan. No se trata de rechazar el conocimiento. Aquí, amigos, el problema real, y aquí es donde el estudio se pone profundo. Y vamos a ello. Es cuando la sabiduría humana intenta competir con Dios. Cuando el ser humano dice, no necesito un salvador, yo puedo resolver mi vida, mis pecados y mi destino eterno bajo mis propios términos. Piénsalo por un segundo. La lección nos deja algo muy claro. La sabiduría de esa cultura, de este mundo, es totalmente incapaz de liberar a los seres humanos del pecado. Ya lo leímos también. Podemos inventar tecnología increíble, tener maestrías, avanzar en la ciencia, pero el vacío del alma, queridos amigos, y el problema del pecado siguen ahí intactos. Y aquí viene el primer gran golpe. La realidad del texto, Pablo dice que Dios le agradó salvar a los que creen mediante lo que el mundo llama la necedad de la predicación. Imagínate, para un filósofo griego de la época o para un intelectual de hoy, que te digan que un hombre crucificado hace 2000 años te va a salvar, suena absurdo, ¿verdad? Para ellos, suena locura, pero la Biblia, querido amigo, nos dice que lo que para el mundo es una necedad, para nosotros es la máxima experiencia de salvación por medio de la fe. En cuestión del poder de Dios, no es como el nuestro. Vamos a avanzar un poquito más en el texto. Si tienes tu Biblia, querido amigo, a la mano, o si recuerdas los versículos 18 y 24 de 1 Corintios, vas a notar que hay tres expresiones que Pablo usa casi como sinónimos. Habla de los que se salvan, de los que creen y de los llamados. Al final somos el mismo grupo, personas comunes y corrientes que decidimos vivir la experiencia de la salvación a través de la fe. Pero quiero que analicemos la tabla que nos propone el estudio. Fíjate en el versículo 18. Dice que el mensaje de la cruz es poder de Dios para los que se salvan. Y en el 24 dice que Cristo es el poder de Dios. ¿Qué significa que Cristo sea el poder de Dios? Bueno, ahí va. Cuando pensamos en poder, hoy en día pensamos en ejércitos, en dinero, en influencia, en control, en pisotear al otro para subir. Pero el poder de Dios, querido amigo, escúchame bien, pero el poder de Dios se manifestó en una cruz. Se manifestó en entrega, en sacrificio, en amor radical. Dios no usó la fuerza bruta para destruir el pecado, usó el poder. ¿De qué creen, amigos?
Dios usó el poder del amor redentor en Cristo. Jesús tiene el poder real de salvar a las personas de sus pecados. Ese es un poder que ningún gobierno, ninguna terapia puramente humana, ningún manual de autoayuda te puede dar. Cambiar el corazón humano desde adentro, eso solo lo hace el poder de Dios. Vamos a la paradoja de lo insensato y lo débil. Y mira, tú, ahora entremos en la parte que a mí más me confronta. En la lección se nos invita a leer 1 Corintios 1, 24 y 29, ¿verdad? Y aparecen 4 palabras clave que juegan entre sí, que son poder, sabiduría, insensato y débil. Pablo hace un juego de palabras maravilloso y dice: lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. A ver, detengámonos aquí. ¿Significa esto que Dios es débil o necio en algún momento? Por supuesto que no. Lo que Pablo está diciendo es usar una ironía tremenda para decirnos lo más pequeño o lo que el mundo considera el punto más bajo de Dios, que es ver a su hijo colgado en una cruz sufriendo, supera por muchísimo a la máxima cumbre del poder y la sabiduría humana. El ser humano en su máximo esplendor ni se le acerca al Dios de la cruz, la verdad. Ni poquito, queridos amigos. Y luego, el apóstol nos da un baño de humildad total. En el versículo 26 nos dice: piensen en lo que eran cuando fueron llamados. Me encanta, amigos, me encanta esta frase porque nos aterriza completamente. Pablo les dice a los corintios y nos dice a nosotros hoy: a ver, miren a su alrededor. Cuando Dios los llamó, no eran muchos los sabios según los criterios humanos, ni muchos los poderosos, ni de los de la alta sociedad. Pregunta: ¿cuál es el mensaje detrás de esto para nosotros el día de hoy? Y ahí te va. Que Dios no nos eligió porque fuéramos perfectos, ni porque tuviéramos las respuestas a todo, ni porque fuéramos los más santos e influyentes. Dios elige lo que el mundo considera débil para avergonzar a lo fuerte. Dios no busca currículums perfectos, busca corazones dispuestos. Y para ir concluyendo, querido amigo, ya para ir cerrando el episodio de hoy, quiero que te lleves esta pregunta en la mente y en el corazón durante toda la noche, el día de mañana. Y quisiera preguntarte: ¿en qué estás apoyando tu vida el día de hoy? ¿Estás intentando resolver tus problemas, tus culpas, tus vacíos con tu propia sabiduría? ¿Estás cansado o cansada de luchar en tus propias fuerzas, intentando demostrarle al mundo que tú puedes con todo? Querido amigo o amiga que me escuchas, la lección de hoy nos quita ese peso de encima. No tenemos que ser los más sabios ni los más fuertes del mundo. Cristo ya es nuestra sabiduría y Cristo ya es nuestro poder. La verdadera madurez espiritual empieza cuando reconocemos nuestra total incapacidad y le decimos a nuestro Dios: Señor, me rindo a tu sabiduría, acepto el mensaje de la cruz, aunque al mundo le parezca una locura. ¿Cómo ves, querido amigo? ¿Cómo ves esta lección del día de hoy, todo lo que nos enseña? No podemos prácticamente decir yo lo puedo sin Dios. Sin Dios no podemos hacer nada, queridos amigos. Absolutamente nada. Y antes de despedir el capítulo del día de hoy, quisiera darles mi respuesta personal a la pregunta que ahí viene. Cuando nos dice que leamos 1 Corintios 1, 24 al 29, dice: nota las palabras que aparecen allí como poder, sabiduría, insensato y débil. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Y mi respuesta fue esta: que Pablo utiliza estos términos contrastantes para mostrar la insuficiencia de la lógica humana frente al plan divino.
Lo que el mundo considera necedad y debilidad, entre paréntesis puse un Mesías crucificado, eso en realidad el poder y la sabiduría de Dios. A través de este contraste, Dios derriba el orgullo humano y demuestra que la salvación no se logra por sabiduría o fuerzas propias, sino a través de la cruz, que es el único y verdadero poder para salvar, y lo podemos ver en el versículo 25. Esta es mi respuesta muy personal, queridos amigos. ¿Y cómo ven el día de hoy? ¿Verdad que está muy buena la escuela sabática? Pero es mejor la palabra de Dios, ¿verdad? Hoy Dios nos enseñó algo más, que solamente con Él podemos salir victoriosos. Queridos amigos, gracias por quedarse conmigo en este día, en este estudio, en este pequeño momento de mucha reflexión profunda. Si este episodio te movió algo por dentro, compártelo con alguien que necesite recordar hoy de dónde viene su verdadera fuerza. Te mando un abrazo enorme, que Dios te bendiga y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao, chao.